Hola, estimados amigas y amigos. Hoy, en Pensar el Pensamiento, un acercamiento al pensamiento crítico, revisaremos la obra literaria y filosófica de Jorge Luis Borges. La razón estriba en que creó literatura de ficción plenamente filosófica en la búsqueda del ser humano. Lo hizo de una manera peculiar y creativa. En su búsqueda, estableció nuevas formas de usar el lenguaje y cambió los conceptos que sobre literatura se realizaban hasta ese momento. Fue un profundo conocedor de la cultura, creó metáforas y símbolos para adentrarse en el alma humana. Analizaremos su obra brevemente porque, dada su profusión y complejidad, solo nos permitiremos recomendar la lectura de algunos de sus poemas y relatos. Borges siempre fue breve en sus disertaciones. Se llamaba a sí mismo como un hombre tímido que se permitía mostrar su fuerza solo a través de las palabras, pero siempre fue contundente e irónico. Por ello, en este video tomaremos algunos de sus textos recopilados, de sus poemas, relatos y entrevistas, con la idea de que él nos hable de sí mismo. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, mejor conocido como Jorge Luis Borges, nació el 24 de agosto de 1899 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Murió víctima de cáncer en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. De hecho, fue intencional su viaje a Ginebra. Lo decidió cuando se enteró de su enfermedad. Ante el inminente avance del cáncer, en abril contrajo matrimonio con María Kodoma. Con ella escribió el libro Atlas y en ese libro precisó: de todas las ciudades del planeta, de las diversas e íntimas patrias que un hombre va buscando y mereciendo en el decurso de los viajes, Ginebra me parece la más propicia a la felicidad. Sé que volveré siempre a Ginebra, quizá después de la muerte del cuerpo. Borges fue un pensador y escritor cuya obra literaria influyó en la transformación de la literatura del siglo XX. En 1973 compiló sus trabajos con el nombre Obras Completas. En el prólogo escribió: de Quincy y tantos otros he sabido, antes de haber escrito una sola línea, que mi destino sería literario. Mi primer libro data de 1923. Mis obras completas ahora reúnen la labor de medio siglo. No sé qué mérito tendrán, pero me place comprobar la variedad de temas que abarcan: la patria, los azares de los mayores, las literaturas que honran las lenguas de los hombres, las filosofías que he tratado de penetrar, los atardeceres, los ocios, las desgarradas orillas de mi ciudad, mi extraña vida, cuya posible justificación está en estas páginas, los sueños olvidados y recuperados, el tiempo también. La prosa convive con el verso. ¿Acaso para la imaginación ambas son iguales? En su temprana edad escribió un poemario que nombró Fervor de Buenos Aires. En ese libro se manifiesta la esencia de su obra. El libro permeó muchos de sus escritos posteriores. Así lo señala. Pienso que nunca me he alejado mucho de ese libro. Siento que todos mis otros trabajos solo han sido desarrollo de los temas que en él toqué por primera vez. Siento que toda mi vida ha transcurrido volviendo a escribir ese único libro. El simbolismo de sus cuentos y poemas tal vez tiene su origen en la ceguera que lo atacó definitivamente en 1955. No mirar al mundo lo llevó a imaginarlo y recrearlo mediante metáforas a la manera del ultraísmo. Su ceguera era congénita. De ella decía:
Se ha extendido desde 1899 hasta 1977 y no hubo un momento dramático, fue un lento crepúsculo que duró más de medio siglo. En el cuento El otro, ante la pregunta del joven Borges en el inusitado encuentro consigo mismo, responde: le dije que iban a venir a buscarme. ¿A buscarlo?, me interrogó. Sí, cuando alcances mi edad habrás perdido casi por completo la vista. Verás el color amarillo y sombras y luces. No te preocupes, la ceguera gradual no es una cosa trágica, es como un lento atardecer de verano. No obstante, y a pesar de su ironía, lamenta la ceguera. En 1972, en el poema El oro de los tigres, señala: con los años fueron dejándome los otros hermosos colores, y ahora solo me quedan la vaga luz, la inextricable sombra y el oro del principio. Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores del mito y de la épica, oh un oro más precioso, tu cabello que ansían estas manos. Borges, por cierto, jamás escribió novelas. Lo suyo eran el cuento corto y la poesía. Consideraba que escribir una novela era malgastar palabras para llenar páginas. La brevedad contundente era lo mejor para reproducir e interpretar la vida. En 1982 precisó: nunca pensé en escribir novelas. Yo creo que si yo empezara a escribir una novela, me daría cuenta de que se trata de una tontería y que no la llevaría hasta el fin. Lógicamente esperaríamos de un lector voraz, de un literato reconocido, diera a la novela una categoría mayor, como casi todas las personas, mayor que al cuento. Sin embargo, aclara: en el decurso de una vida dedicada principalmente a los libros, he leído pocas novelas y en muchos casos solo un sentido del deber me ha permitido llegar a la última página. A la vez, siempre he sido un lector y un relector de cuentos. Borges manifiesta una constante preocupación y la búsqueda del universo infinito. Consideraba inacabable, circular, y dice: ¿de qué manera un libro puede ser infinito? No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico, circular, un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente. De hecho, señalamos, el jardín de senderos que se bifurcan tiene una esencia y es justamente esa forma de manejar el infinito, que es cíclico, circular. En el Aleph retrata la infinitud del universo. El diámetro del Aleph serían de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba allí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré. A pesar de aventurarse en el mundo de los símbolos y profesar una pasión por los arcanos y deidades, aseguraba que Dios no existía. Y dice: yo ahora estoy seguro de que no hay otra vida y que no hay Dios. Es una certidumbre que me satisface, me tranquiliza. Saber que todo esto pasará, que yo me olvidaré, que seré olvidado. Yo soy un hombre ético, pero no religioso. Mas, no obstante, indagaba lo que a generaciones ha incitado una búsqueda incesante. ¿Quién es Dios? ¿Es increado? Leamos el poema Ajedrez. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? ¿De polvo y tiempo y sueño y agonía? Sin embargo, en el poema de los dones afirma: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche.
La revista Sur fue una revista literaria argentina fundada en 1931. Influyó en Borges en una forma determinante, tanto así que él la consideraba como una universidad por su universalidad y profesión de libertad. Dice Victoria Ocampo, su creadora: Waldo, en un sentido exacto, esta revista es su revista y la de todos los que me rodean y me rodearán en lo venidero, de los que han venido a América, de los que piensan en América y de los que son de América, de los que tienen la voluntad de comprendernos y que nos ayudan tanto a comprendernos a nosotros mismos. Y en efecto, la revista Sur fue una revista universal porque fue original y era de vanguardia e integraba a varios connotados pensadores. Además de Borges, que era parte del consejo de redacción, integraba a Ernest Ansermet, a La Rochelle, Leo Ferrero, Waldo Frank, Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, José Ortega y Gasset, Oliverio Girondo, Alfredo González Garaño, Eduardo Mallea, María Rosa Oliver y Guillermo de Torre. A pesar de su calidad literaria y su influencia, y de ser galardonado por diversos países, universidades y organizaciones literarias del mundo, y además traducido en varios idiomas, jamás se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. La razón fue injusta. Ocasionalmente el presidente del comité sueco, Anders Osterling, expresó: es demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura. Un comentario desafortunado que un diario sueco pudo publicar en 1967 a pesar de ese presidente del comité sueco. Tal vez influyeron sus ideas políticas o su búsqueda de la libertad. María Kodoma escribió en 2006: no ganar el Nobel fue el precio que pagó por la libertad. ¿Quién es Jorge Luis Borges? Es todo lo que ha leído. Más que escritor, es un voraz lector porque los libros reflejan a las personas, pues de ellas se trata. Además, Borges es el observador y lector de las demás personas, de la vida misma. En 1981 aseveró: no estoy seguro de que yo exista en realidad. Soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados. Ahí está. Soy todos los autores que he leído. La respuesta se deba tal vez a que desde niño, a los 4 años, aprendió a leer y escribir, sumido en el universo de la biblioteca de su padre. Y dice: si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. En realidad, creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Es como si todavía la estuviera viendo. En Elogio de la Sombra de 1969 afirmó: que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Finalmente, diremos que Borges creó el ensayo como cuento y poesía, o tal vez el cuento y la poesía como ensayo. Fue un escritor genial en ambas formas literarias y filosóficas, porque es realmente un filósofo no profesional en busca del ser humano y de sí mismo. Algunos de sus libros más importantes pudieran ser Fervor de Buenos Aires, Ficciones, El tamaño de mi esperanza, El Aleph, El oro de los tigres. De sus cuentos, por considerar solo algunos: Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, La muerte y la brújula, El inmortal, Los teólogos, El Aleph, El otro, y sobre todo Pierre Menard, autor del Quijote. El hombre es el sujeto de su búsqueda, siempre. En un cuento sobre Shakespeare de nombre Everything and Nothing, en el que delata la sensación de vacío que condujo a Shakespeare a ser un dramaturgo, afirma Borges: la historia agrega que antes o después de morir se supo frente a Dios y le dijo: yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo. La voz de Dios le contestó desde un torbellino:
Yo tampoco soy yo. Yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare. Y entre las formas de mi sueño estás tú, que como yo eres mucho y nadie. Debemos concluir ese acercamiento a Borges con su concepto del tiempo y el encierro que nuestra vida, con errores y aciertos, nos han encadenado en él. Encierro en el que están en conflicto el pasado y el futuro, pero siempre manifiestan una esperanza de libertad. El presente poema está inserto, en el libro El I Ching o Libro de las Mutaciones, con el título para una versión del I Ching de Richard Wilhelm. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres, la ergástula es oscura, la firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Muchísimas gracias.